Bueno, muy bien, vamos a arrancar. Como habíamos quedado la clase pasada, eh, hoy vamos a completar el tema de singularidades y la parte de residuos y el teorema de residuos para cálculo de integrales. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada de clasificación de las singularidades. Vamos a pasarlo bastante rápido para poder terminar la parte de residuos y el teorema integral del residuo. Y después, bueno, haremos una práctica del tema. Bueno, la clasificación de las singularidades, habíamos hablado que las podíamos expresar en términos de la serie de Laurent, ¿sí? Entonces, como recordarán, la serie de Laurent es una serie, perdón, dejé de compartir, de potencias que digamos, la particularidad que tiene es que sus términos van desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Entonces, si expresamos la serie de Taylor separando los términos que vienen desde menos infinito hasta 1, hasta menos 1, y desde 0 hasta infinito, esta primera sumatoria de términos que vienen de menos infinito a menos 1, acá falta un menos, se denomina parte principal de la serie, y la parte que tiene todos los términos positivos se denomina parte secundaria de la serie. Entonces, como ya hemos explicado, cuando el punto en torno al cual queremos desarrollar la serie es un punto regular de la función, o si es una singularidad evitable, el desarrollo en serie Laurent va a contener solamente los términos de la parte secundaria. La parte principal de la serie va a ser nula, y este desarrollo de serie de potencias va a coincidir con un desarrollo de Taylor, ¿sí? Es decir, que los coeficientes de la serie Laurent de la parte secundaria van a coincidir con los coeficientes de un desarrollo de Taylor de la serie. Entonces, dentro de la clasificación de las singularidades, definíamos polo, el tipo de singularidad que en función de la serie Laurent solamente tiene una cantidad finita de términos en la parte principal de la serie, ¿no? Acá damos un ejemplo de un desarrollo de todos los términos de la serie, donde vemos que arranca en la parte principal desde un término C-M hasta un C-1. Acá hay una cantidad finita de términos y después continúa en forma infinita la serie. Entonces, cuando tenemos un desarrollo de este tipo, decimos que ese punto de la función es una singularidad de tipo polo. Y el orden de ese polo va a estar en función de la cantidad de términos que tenga la parte principal de la serie. En este caso sería un polo de orden C-M. Y otra forma de poder definir esto es hacer el límite cuando z tiende a z0 del término z menos z0 a la m por f de z. Esto tiene que ser igual al c menos m. Lo otro que habíamos visto es singularidades evitables. Bueno, como dijimos recién, en un punto donde existe el límite de la función, y en ese caso tenemos una singularidad evitable, y lo que va a suceder ahí es que tenemos en la serie Laurent las potencias negativas no aparecen, como decíamos recién, y el desarrollo de la serie Laurent coincide con el desarrollo en Taylor. Y las singularidades esenciales son aquellas que en términos de la serie Laurent tienen infinitos términos en la parte principal de la serie. Entonces, cuando hacemos un desarrollo de una función en torno a un punto z0,
y obtenemos infinitos términos en la parte principal de la serie, denominamos a esa singularidad como singularidad esencial. Entonces, bueno, habíamos visto ejemplos de cómo clasificar las singularidades en función de los desarrollos que obteníamos en la serie Laurent. Bueno, los desarrollos ya lo hemos visto cuando lo explicó Juan también, las distintas formas de poder valernos para desarrollar la serie Laurent en términos de sustituciones o de series conocidas, como una serie geométrica o serie de funciones conocidas. Por ejemplo, en este caso, lo que tenemos es, si desarrollamos en torno a z igual a 1, de esta función e a la z sobre z menos 1 cuadrado, obteníamos una cantidad finita de términos en la parte principal, y decíamos que era un polo, era una singularidad de tipo polo, y el orden del polo, al tener dos términos en la parte principal, decimos que es un polo de orden 2. Y bueno, en las funciones racionales, obviamente ese orden está asociado también a la potencia a la que está elevado, en este caso, este polinomio, ¿sí? Otra forma de ver también la singularidad de tipo polo es que van a ser aquellos que son los ceros del denominador, ¿sí? Los valores que anulan el denominador, pero no el numerador, ¿sí? Entonces, los ceros del denominador que no sean ceros del numerador, los vamos a identificar también como singularidades de tipo polo. Bueno, acá teníamos un ejemplo de otra singularidad de esta función z por coseno de 1 sobre z, en z igual 0. Acá tenemos una indeterminación y lo que obteníamos también era una cantidad finita de términos en la parte secundaria de la serie y una cantidad infinita de términos en la parte principal. Entonces, este tipo de desarrollo de serie de Laurent está asociado a, cuando tenemos infinitos términos en la parte principal, a singularidades esenciales. En este caso, en la función esta en z igual 0 tiene una singularidad esencial. Y acá veíamos un ejemplo de esta función seno de z sobre z menos pi en el punto z igual a pi. Acá obteníamos, haciendo el desarrollo de la serie, una cantidad, digamos, no teníamos términos en la parte principal de la serie y tenemos una cantidad de términos infinita en la parte secundaria de la serie, de potencias positivas. Entonces, como en z igual a pi la función no está definida, pero tenemos una cantidad de términos infinita en la parte secundaria y la parte principal no tiene términos, es nula, entonces decimos que es una singularidad de tipo evitable en z igual a pi. Entonces, de esta manera veíamos ejemplos de cómo clasificar las singularidades en función de su desarrollo en serie Taylor de la función. Después vimos cómo clasificar los ceros y los polos. Entonces decimos que un cero de una función es aquel que si una función en un punto z0 es analítica en ese punto y la función en z0 es igual a 0. Entonces eso sería un cero de una función. Después podemos definir el orden de ese cero. Entonces, los ceros también se clasifican en función del orden. El orden se determina de la siguiente manera. Si tomamos la función y la igualamos a la derivada primera y obtenemos hasta la derivada m-1 de z0, que el valor es igual a 0 de la función y sus derivadas en ese punto, pero cuando hacemos la derivada enésima de m de la siguiente derivada en z igual 0 y es distinta de 0, en ese caso decimos que el polo es un polo de orden, perdón, el 0 es un 0 de orden m de la función. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función polinómica z igual a la m, sabemos que
cuando hagamos la derivada mésima de z, nos va a quedar una constante, entonces en 0 sabemos que z igual a 0 va a ser un 0 de orden m de esta función, de z igual a la m. Y bueno, lo mismo podemos hacer en seno cuadrado de z, tiene un 0 de orden 2 en pi, haciendo el mismo procedimiento, ¿no? Y en el caso que a nosotros nos importa, cuando tenemos una función f de z, que es el resultado del cociente de dos funciones, y tomamos a h de z, la función que está en el denominador, decimos que va a tener h de z es una función que tiene un 0 de orden m en z0. Entonces, si g de z es una función analítica en ese punto z0, o con una singularidad removible en z0, y bueno, además el límite cuando z tiende a z0 es g de z distinta de 0, decimos que, es decir, que en ese punto el numerador no se anula. Lo que sí decimos es que la función f de z tiene un polo de orden m en z0, que el polo de f de z es el 0 de h de z, ¿no? Entonces, los ceros del denominador, en este caso de la función que está en el denominador, van a ser los polos de la función, ¿sí? Y el orden que tenga, ese 0 o los ceros de esa función que forma parte del denominador de f de z, van a pasar a ser los polos de f de z. Esto es importante para poder analizar algunas veces, como vimos en la clase pasada, el caso de, por ejemplo, en este caso donde no es tan directo poder determinar el orden del polo que tiene esta función, ¿sí? Entonces, aquí lo que vimos en la clase pasada es que separamos a la función en una g de z y h de z, y obtuvimos los ceros de h de z, determinamos, perdón, el orden del 0 de h de z en z0 igual 0, y al aplicar la derivada primera y la derivada segunda y reemplazar el z0, vemos que en la derivada segunda ya es distinto de 0. Entonces, podemos afirmar que f de z, la función f de z, tiene un polo de orden 2 en z igual 0. Esto también es útil justamente para los casos en donde no es tan directo poder determinar el orden del polo que tiene la función en ese punto. Bueno, hasta acá habíamos Perdón, llegado. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, por favor, sí, sí. No sé si me quedó claro. Para determinar el orden del polo podemos, bueno, por ejemplo, en este caso, tenemos z igual 0, sabemos que la función abajo hace 0, en la primera derivada hace 0, y así podemos seguir derivando y ver hasta qué derivada te hace 0 No, para ver el orden. en qué derivada, al reemplazar el valor, digamos, el resultado que obtenemos de evaluar esa derivada en ese punto es distinta de 0. O sea, lo que nosotros hacemos acá Claro, inicialmente es, claro, sí, en la función, valuamos en 0, me da 0. En la derivada primero, la evalúo en 0, me da 0. Y así voy continuando hasta la derivada en la cual obtenga un valor, al evaluar el z, el punto en esa derivada, obtenga un valor distinto de 0. claro, perfecto. O sea, si la derivada segunda evaluada en z0 hubiera sido 0 y la derivada tercera distinto hubiera sido de orden 3, ponele. Exactamente, exacto, Y así siguiendo hasta que encontremos el distinto. exactamente. Profe, Ah, perfecto. Gracias. Sí. profe, si Eh, hubiese sido de orden 3, sería 3 polos. No, acá lo que estamos viendo es, vos podés tener una función que tenga polos, distintos polos, ¿sí? En este caso,
fíjate que el valor que anula a la función que la hace, que me la indetermina en este caso, ¿no? Que el numerador es distinto de 0, pero el denominador se hace 0, esta función tiene un solo 0, ¿sí? Que es en z igual 0. ¿Se ve? O sea, en otro tipo de Sí. función, por ejemplo, a ver, para ver un caso, a ver si Gustavo, sí, Sí, Gustavo, sí, lo sí, que podemos tomar como ejemplo, o sea, podemos tomar como ejemplo algo, o sea, lo más básico, que sería 1 sobre z cubo, ¿no? Y nosotros vemos 1 sobre z cubo. Z cubo es un polo, o sea, nosotros ya sabemos que es un polo de orden 3, ¿sí? Porque es z por z por z. Ahora, para determinar el polo de ese orden, lo que podemos es aplicar esta estrategia determinando el orden del cero. ¿Sí? No sé si se entiende. Por ahí, viendo ese ejemplo que es elemental, se puede llegar a dar cuenta o pueden tener una visión un poquito más certera de lo que significa esto. sí, ahí por ejemplo lo que quería, tomando por ejemplo lo que vos decías, Juan, 1 sobre z cubo, supongamos que lo multiplicamos por 1 menos... No, si no, Gustavo, queda el 1 sobre z cubo solamente. Es algo bien elemental. Claro, pero la pregunta del estudiante, ¿sabes por lo que decía? Porque preguntaba si tenía 3 polos la función, entonces quería poner una donde haya, por ejemplo, este caso, por ejemplo. Supongamos este caso. Como decía Juan, por ejemplo, en este caso, lo vemos fácil en z igual 0, la función f de z está indeterminada, ¿no? Entonces decimos que en z igual a 0, como decía Juan, en este caso tengo un polo de orden 3. Y en z igual a 1, tengo otro polo, ¿sí? Que me indetermina la función, que es de orden 2. Acá está elevado al cuadrado, decimos que es de orden 2. En este caso, esta función tiene 2 polos. Entonces, lo que vamos a ver es que en el plano z, en 0, en los polos generalmente los denominamos con una x, en z igual 0 tengo un polo y en z igual a 1 tengo otro polo. O sea, la cantidad de polos no tiene nada que ver con el orden del polo, ¿sí? Como decía Juan, si solamente tengo z cubo, tengo un solo polo de orden 3 en z igual 0. Y fíjense que los dos valores, en este caso, son los ceros de lo que sería mi h de z, ¿no? Mi h de z en este caso sería z cubo por 1 menos z al cuadrado. Entonces, los ceros de este polinomio son los polos de la función. Pero una cosa es el orden y otra es la cantidad de polos. Esta función tiene 2 polos, uno de orden 3 y otro de orden 2. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Gracias. No, de nada. Una pregunta. Sí. ¿En qué me modifica que sea de orden 3 o de orden 2? La cantidad de términos que vas a tener en el desarrollo de serie de Laurent. Si es de orden 2 el polo, vas a tener 2 términos en la parte principal de la serie. Si es de orden 3, vas a tener 3 términos en la parte principal de la serie. Y, por ejemplo, a los fines de prácticos, si tenés que hacer un desarrollo de una serie Laurent y ya identificás que la singularidad es un singularidad tipo polo, si cuando haces el desarrollo aplicando alguna de las estrategias que hemos visto, no obtenés 3 términos en la parte principal, suponete que es un polo de tercer orden, te da otra cosa, bueno, evidentemente hay algo que está mal. O sea, ya te sirve también para
saber cómo va a ser el desarrollo en la serie de Laurent, la cantidad de términos en la parte principal. Después calcularás los coeficientes de la serie con el desarrollo, pero también ya sabes cómo va a ser el desarrollo de la serie Laurent, la cantidad de términos que va a tener en la parte principal. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Muy bien. Bueno. Y después Gustavo, lo que se podría llegar a adelantar es que nosotros con las funciones de variable compleja vamos a interpretar sistemas dinámicos, como por ejemplo el amortiguamiento de un auto, la amortiguación de un auto, y ese sistema dinámico se va a modelar matemáticamente con una función de variable compleja. Y dependiendo cómo son los polos, lo que podemos tener es si es un polo doble, se podría asociar con un movimiento críticamente amortiguado. Así que es muy importante ver cuando los polos son reales y distintos, cuando los polos son complejos conjugados, o cuando los polos son iguales, porque de esa manera se puede interpretar cómo va a responder ese sistema a una determinada entrada. Pero eso es como para adelantarle que esto tiene correlación también con los sistemas dinámicos, ¿no? Sí, tal cual. Lo que estamos viendo ahora, como dice Juan, toda esta primera parte del análisis complejo y del desarrollo en series de Laurent y, digamos, nuestro enfoque exclusivamente al comportamiento, o sea, digamos, más volcado hacia la singularidad de tipo polo, bueno, tiene que ver con esto que comentaba Juan, ¿no? Que ya en los temas que vamos a ver a partir de la próxima clase que vamos a empezar a arrancar con transformada de Laplace, vamos a analizar cómo modelar sistemas dinámicos, como puede ser en el caso de sistemas masa resorte amortiguador, que pueden servir para modelar una suspensión de un vehículo, y obviamente los polos de la función que representa el comportamiento de ese modelo nos van a indicar si el modelo de suspensión, como decía Juan, en función del comportamiento de los polos, si es digamos, un sistema que es subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado, ¿no? Ahí, como decía Juan, cuando los polos son complejos conjugados, el sistema es subamortiguado, o sea que oscila, es oscilante, ahí digamos, tiene una oscilación amortiguada. Si son, los polos son reales y distintos, el sistema es sobreamortiguado, y si son reales iguales, es críticamente amortiguado. O sea, bueno, vamos a ver una relación, digamos, vamos a ver cómo se asocia el tema de los polos de esa función a un comportamiento físico. O sea que esto es muy importante para el análisis de sistemas físicos, dinámicos. Ante distintas entradas, vamos a ver la respuesta que vamos a tener, y obviamente los parámetros de comportamiento van a depender propiamente del sistema, ¿no? Pero la verdad que esto es la parte, digamos, como la parte introductoria a lo que vamos a ir viendo y que nos van a permitir analizar todos los sistemas. Muy bien. Bueno, hasta acá habíamos llegado el miércoles pasado, y bueno, ahora justamente lo que queríamos centrar es en el tema de residuos de la serie de Laurent, ¿no? Vamos a ver el residuo de la serie. Lo podemos directamente en un desarrollo de una serie Laurent. Acá tenemos una función en un punto Z0. La parte secundaria de la serie la estamos expresando en forma compacta, y estamos desarrollando en función de sus términos la parte principal. Bueno, ¿por qué hacemos eso? Porque bueno, la parte secundaria, digamos, en el caso de residuos, no es motivo de nuestro análisis, sino que es la parte principal, y concretamente
el término B-1 de la serie, que sería este, de la parte principal, ese que se denomina residuo de la serie. Bueno, acá tenemos lo que vimos, cómo se determinan los coeficientes de la serie a través de la fórmula integral, que bueno, lo vemos a modo, digamos, de presentar formalmente cómo se definen el cálculo de los coeficientes, pero bueno, como hemos visto en las clases anteriores, los coeficientes nosotros los vamos calculando, digamos, de forma a través de sustituciones de series conocidas, y de esa forma obtenemos estos coeficientes, no lo hacemos aplicando esta fórmula integral. Entonces lo que decimos es que el número complejo B1, que es el coeficiente del primer término de la parte principal, es lo que se llama residuo de la función en un punto singular aislado Z0. Y generalmente se expresa como residuo de f de z en z igual a Z0, y expresamos el valor que va a tener ese coeficiente B-1 de la serie. Entonces, vamos a ver cómo obtener los residuos en singularidades, por ejemplo, de tipo polo. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar el caso que f de z tiene, vamos a tomar la hipótesis de que inicialmente f de z tiene un polo simple en z igual 0. Entonces, en ese caso, el desarrollo de f de z en serie Laurent sería de esta forma, donde tendríamos un solo término en la parte principal de la serie y los demás términos de la parte secundaria, ¿sí? A partir del C0 en adelante estamos con la parte secundaria. Este sería un desarrollo simbólico de serie Laurent con un polo simple en z igual a Z0. O sea, estamos tomando una hipótesis, ¿no?, que está definida en la región módulo de z menos Z0, mayor a 0, menor a un radio R2, ¿no? Ahora, lo que hacemos es, como nosotros queremos calcular este valor, el C-1, tenemos que buscar una estrategia para deshacernos de los demás términos. Entonces, lo que hacemos es, para aislar el C-1, decimos, bueno, multiplicamos ambos miembros por Z menos Z0, de esta forma no alteramos la igualdad, multiplicamos en ambos lados, y bueno, ¿qué nos queda al multiplicar ambos miembros por Z menos Z0? Bueno, de este lado de este miembro nos queda Z menos Z0 por f de z, y de este otro lado, al multiplicar cada término por Z menos Z0, el C-1 queda aislado, y, acá el C0 queda multiplicado por Z menos Z0, el C1 queda multiplicado por Z menos Z0 al cuadrado, y así todos aumentan un grado su potencia, los demás términos de la parte secundaria de la serie. Entonces ahora lo que tenemos que buscar es una estrategia para poder quedarnos solamente con el C-1, o sea, no nos interesan todos estos demás términos de la serie. Entonces, lo que podemos plantear es tomar el límite cuando z tiende a Z0 del producto de Z menos Z0 por f de z. Si aplicamos el límite en ambos miembros, lo que vemos que en el segundo miembro, al aplicar el límite cuando z tiende a Z0, todos estos términos se anulan, ¿sí? Se hacen 0. Entonces, lo que nos queda es que cuando hacemos el límite, nos queda solamente el coeficiente C-1, que es el residuo de la serie en C-1. ¿Sí? Entonces, esta sería la forma para calcular el residuo para una función que tiene un polo simple en el punto z igual a Z0. Tomando el límite, cuando z tiende a Z0, del producto de z menos Z0 por f de z. Tengan en cuenta que esta fórmula es solamente para calcular residuos en singularidades de tipo polo. Si tengo otro tipo de singularidad, por ejemplo como una esencial, no puedo aplicar esta fórmula, ¿sí?, del límite. Esto es exclusivamente para singularidades de tipo polo.
En caso de otras singularidades, como las esenciales, no queda otra alternativa que proceder al desarrollo de la serie y poder determinar de esa forma cuánto vale el coeficiente que corresponde al residuo, que nosotros acá le denominamos C-1, o, como pusimos acá, veo un poquito para atrás, el B-1, ¿no? O sea, siempre estamos hablando del mismo coeficiente, solamente que no hemos cambiado de nomenclatura, pero estamos hablando del mismo coeficiente. ¿Se entiende esto hasta acá, el planteo? ¿Alguna pregunta? Sí, Yo tengo una profe, iba a duda. consultar solamente Sí, lo del coeficiente nada más. Perfecto. Sí, perdón, no se escuchó bien. ¿Podrían repetir la pregunta? no, yo estaba por preguntar algo y creo que él dijo que entendió, no sé si lo escuché bien. Creo que dijo que entendió lo del coeficiente. No sé si dijo eso o preguntarlo al mismo tiempo. Sí, iba a consultar lo del coeficiente, Ah, porque Dale. en un lado parecía Mándale. B-1 y en otro C-1. Pero sí, lo entendí. Gracias. bien. ¿Y el otro compañero quería preguntar otra cosa? Sí, yo el ejemplo lo entendí, pero no me termina de quedar claro qué es un residuo. Por ejemplo, entendí lo que era una singularidad, pero no sé, no entendí lo que es el residuo de una función. Mirá, es el residuo de la serie. O sea, en realidad el residuo es un coeficiente, es un número complejo, ¿sí? Y corresponde al coeficiente que está multiplicando al término 1 sobre z menos z0, o sea, al término al primer término de la parte principal de la serie. Es un coeficiente, es un número. Por ejemplo, los ejemplos que vimos acá de singularidades anteriores, a ver si me deja volver. Me fui bien al comienzo. Por ejemplo, en este, que tenemos una singularidad tipo polo de orden 2, el residuo sería el coeficiente que estamos multiplicando el término 1 sobre z menos 1. ¿Cuál sería el residuo? ¿Cuánto valdría el residuo acá en este caso? ¿O no? Claro, es el número E, es un coeficiente. En este caso es el número E, vale esto. En otro caso, en otro tipo de serie, puede valer otro número, o tener ser un número complejo con parte real e imaginaria. En este caso es un número, el número E, pero puede tener otro. Por ejemplo, para este caso, ¿cuánto vale el residuo? 0. No. Fíjate que es el término que está multiplicando al 1 sobre z menos z0. Lo que pasa es que en este caso el z0 vale 0. Ok. Entonces es el primer término de la parte principal. Vale un medio. ¿Te das cuenta? Sí, perfecto. Está viendo el otro paréntesis, a la izquierda. Claro. Sí. Entonces, Perfecto, sí. acá al ser una singularidad esencial, para poder determinar cuánto vale el residuo, que es este coeficiente, este número, no te queda otra que hacer el desarrollo buscando alguna estrategia como las que vimos en las clases pasadas y identificarlo en la serie. Es decir, bueno, a ver el término 1 sobre z menos z0, cuánto vale el coeficiente de ese término, y ese es el residuo. Sí, y lo que es importante, o sea, bueno, ahora que sabemos lo que es el residuo, lo que tenemos que entender es por qué es importante ese residuo. Ahora, ¿por qué será? Porque cuando hacemos una integral, ¿sí? Cuando integramos esa función, por ejemplo, esa es la que está mostrando Gustavo, hacemos una integral en una curva cerrada de z coseno de 1 sobre z, con una curva cerrada que incluya a la singularidad, por ejemplo, el 0. Lo que te va a quedar es 2pi multiplicado por el residuo de la serie de Laurent de esa función alrededor de la singularidad. Por eso es importante, porque está relacionado con la integral. ¿Está bien? Y eso, claro. Y eso ocurre para cualquier función. Lo que pasa es que para resolver la integral tenés que hacer el desarrollo en series de Laurent en todas las singularidades que entraron dentro de esa curva.
¿Está bien? Pero Claro. si... Entonces sirve por eso, por si, perdón, sirve por si la curva que va por sobre la cual vas a integrar incluye las singularidades. Claro, o sea, la respuesta de esa integral, cuando incluís a una singularidad o a varias, pero ponele que incluyes a una sola singularidad, la respuesta de esa integral va a ser 2pi por el residuo que aparece en la serie de Laurent, del desarrollo en serie de Laurent de esa función alrededor de la singularidad. Perfecto. Por eso es importante. Por eso es importante el tema del cálculo del residuo. Te simplifica, digamos, ¿o no? Claro, lo que pasa es que tenés que Sí. hacer el desarrollo en serie. Tenés que hacer el Sí, desarrollo bueno. en serie. Sí, O sea, por un lado te simplifica, pero por otro lado tenés que hacer el desarrollo en serie. sí, te lo simplifica un poco más y la singularidad es una singularidad tipo polo en el de la función, ¿no? Ahora, si es una singularidad esencial, que no puedes aplicar la fórmula, sí, bueno, tenés que trabajar, obtenerlo, desarrollarlo. O sea, como decía Juan, dependiendo del tipo de la singularidad, vas a tener que trabajar en hacer el desarrollo en serie Laurent, ¿no? Y ahí identificar el residuo de la serie. Bueno, muchas gracias. No, por No, de nada. nada. Bueno, volvamos a donde estábamos. Bueno, habíamos llegado hasta acá considerando el caso, digamos, la simplificación de que la función tenía un polo simple en Z0. Ahora, para determinar el residuo. Ahora veamos el caso en donde, bueno, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, en este caso, los polos de esta función son z igual a menos 1 y z igual a menos 2, son dos polos simples. Entonces, para calcular el residuo de la serie, aplicamos la fórmula que vimos recién, el residuo en z igual a menos 1, que es uno de los polos. Entonces no hacemos más que hacer el límite cuando z tiende a más 1 de z sobre z más 1 por z más 2. Bueno, acá simplificamos este término y al aplicar el límite nos queda igual a menos 1. Es decir que si nosotros hacemos un desarrollo en serie de Laurent de esta función en torno al punto z menos 1, el coeficiente b menos 1, c menos 1 de la serie va a ser igual a menos 1. Eso después, bueno, uno lo puede corroborar haciendo el desarrollo en serie de Laurent y bueno, tiene que obtener este valor para el coeficiente b menos 1. Que acá lo vemos, tenemos el ejemplo que ya hemos desarrollado, uno de los ejemplos que se vieron en el desarrollo en serie, y podemos ver que el término que corresponde al residuo vale menos 1, ¿ven? O sea que se verifica la determinación del residuo, ya sea tanto por el desarrollo de la serie como aplicando la fórmula de cálculo de residuos. ¿Se entiende cómo aplicarlo? Yo, perdón, pero no entendí por qué arriba multiplicamos por z más 1 en el límite. Fíjate por lo que lo vimos recién, cuando vimos la deducción. Sí, listo, no dije nada. Perdón. O sea, esto es para el caso cuando tengo un polo simple, ¿sí? Es un polo de orden 1. ¿Sí? Un polo simple es un polo de orden 1, como en este caso, que la función tiene dos polos de orden 1 en z-1 y z-2. Entonces, en ese caso, aplico esta fórmula que es para polos de orden 1 o polos simples, ¿sí? Profe, Dale, perfecto, gracias. Sí, y consulta, ese menos 1 tiene que ser igual, dijo, al término al de la... desarrollo. Claro, cuando hago el desarrollo en serie Laurent en torno a z-1 de la función, bueno, acá utilizo la sustitución, como vimos cuando las clases que explicó Juan, cómo hacer los desarrollos en serie de Laurent, aplicando sustitución, obtengo al hacer el desarrollo
esta expresión de la serie Laurent. Y lo que vemos que, como digamos, debía ser, ¿no? Tenemos un solo término en la parte principal, porque tengo un polo de orden 1, o polo simple, que es lo mismo, y después tengo infinitos términos en la parte secundaria de la serie. Entonces, lo que veo es que el coeficiente que está multiplicando al 1 sobre z menos 1, que en este caso, bueno, z menos z0, que sería z más 1 en este caso, vale, ese coeficiente vale menos 1, ¿sí? Y que coincide obviamente con el cálculo a través de la fórmula, tomando el límite del producto de z menos z0 por f de z. ¿Sí? Entonces acá lo que estamos viendo ya es con una aplicación numérica, o sea, acá lo vimos en forma simbólica, y acá lo estamos viendo en forma numérica, ¿no? El ejemplo, utilizando un ejemplo concreto, que obtenemos el mismo valor, ¿sí? Y esto es el coeficiente, es el número complejo, en este caso un número complejo con real puro, que forma parte de la serie Laurent, en el primer término de la parte principal, ¿sí? Es el residuo de la serie. ¿Se entiende? Perfecto. Ok. Bueno, ahora vamos a suponer, o sea, tratar de generalizar, si tengo un polo de orden m, cómo determinarlo a través de la fórmula de una manera similar a la que hicimos para un polo simple. Entonces, para poder tender a una generalización, vamos a considerar ahora que en vez de tener un polo de orden 1, tiene un polo doble, un polo de orden 2, la función en ese punto z igual a z0. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer el desarrollo en serie Laurent, vemos que, a diferencia del caso anterior, tenemos dos términos en la parte principal de la serie, porque tenemos un polo de orden 2, o sea, esto está alineado con lo que estamos suponiendo. Entonces, para poder, a nosotros lo que nos interesa, ¿qué coeficiente es el que nos interesa de la serie acá? El C-1. El C-1, o sea, el C-2 no me interesa, ni tampoco los C0, C1, etc. Solamente el C-1, tengo que aislar nuevamente este coeficiente. Entonces, bueno, lo que hago es, arrancamos de manera similar que con el caso de un polo simple. Multiplico ambos miembros primero por z menos z0 al cuadrado, ¿sí? Entonces, de este lado, de este primer miembro, me queda z menos z0 al cuadrado por f de z, y del segundo miembro voy a tener que me queda la serie expresada de esta forma, ¿sí? Ya me queda el c-2 aislado, y el c-1 me queda multiplicado por z menos z0, y los demás términos aumentados en una potencia, su grado, ¿no? Al multiplicar en dos potencias, porque multiplicar por z cuadrado, me quedan aumentadas las potencias de los términos de los demás términos de la serie. Bien, entonces ahora tengo que ver cómo puedo deshacerme de los demás términos y quedarme con el c-1. Entonces lo que vamos a hacer es, para poder eliminar el c-2, que no me interesa, digo, bueno, voy a hacer una derivada. Entonces vamos a plantear la derivada en ambos términos, la derivada primera respecto de z, de el producto de z menos z0 al cuadrado por f de z, y lo mismo, aplico la derivada respecto de z a los términos del desarrollo en serie. Entonces, la derivada de una constante, como esto es un número, se anula, entonces el c-2 se hace 0. Si derivo al producto de c-1 por z menos z0, como z0 también es una constante, me va a quedar el c-1. Y bueno, y así voy haciendo la derivada de los demás términos, y obtengo esta nueva expresión de desarrollo de serie Laurent derivado, ¿sí? Aplicando la derivada primera a cada término. Entonces digo, bueno, como me interesa solamente el c-1, los demás términos no me interesan, bueno, ahora tomo límite de la derivada respecto de z
del producto de z menos z0 cuadrado por f de z, y si aplico el límite en ambos miembros, al aplicar el límite en la parte del desarrollo de serie Laurent, bueno, pasa lo que pasaba en el caso del polo simple, todos los términos de la parte secundaria se anulan al tener el límite y me queda solamente el C-1. Entonces acá tengo, por ejemplo, cuando quiero aplicar la fórmula para determinar el residuo de un polo doble, tengo que hacer la derivada primera del producto de z menos z0 al cuadrado por f de z, y después hacer el límite de lo que queda de esa derivada del producto de este producto, hacer el límite cuando z tiende a z0. Y ahí obtengo el residuo de la serie. Entonces, si generalizamos esta expresión que está acá, que por un polo doble lo hacemos por un polo de orden m, bueno, si lo expresamos por un polo de orden m, un polo mayor a igual a 2, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Fíjense que, como teníamos anteriormente un polo de orden 2, teníamos la derivada primera. Entonces, si tengo un polo de orden 3, m es igual a 3, acá voy a tener la derivada segunda, ¿sí? Entonces siempre voy a tener la derivada del producto de la función por el z menos z0 a la m, va a ser de un orden inferior a la potencia de z menos z0. Entonces, generalizando y, bueno, y aplicando las derivadas, también aparece, al aplicar la derivada, un término que es 1 sobre m-1 factorial. Entonces, la fórmula general para poder calcular el residuo en series de Laurent que tienen polos de singularidad de tipo polo de orden m mayor o igual a 2, sería esta expresión. Entonces, fíjense que si esta expresión general, yo digo que tengo un polo de orden 1, ¿sí? Fíjense que al reemplazar 1 acá, me queda 1 menos 1, 0, el factorial de 0 es 1, o sea, acá me queda un 1. Si m es 1, acá me queda la derivada 0, digamos, o sea que sería directamente el valor del producto de la función por z menos z0 elevado a la m. Si m vale 1, me queda z menos z0. Es decir que obtengo la expresión para el polo de orden 1, polo simple. Entonces, bueno, esta fórmula general me va a permitir calcular residuos de series cuando la función en ese punto donde estoy desarrollando la serie tiene una singularidad de tipo polo, ¿sí? O sea, esto recordemos que no es aplicable para otro tipo de singularidades. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Ok, bien. Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos este ejemplo que tengo esta función. ¿Cuántos polos tiene esta función? 2. ¿En qué puntos? 0 0 y y menos menos 2. 2. 0 y menos 2. Bueno, en z igual 0 tengo un polo, ¿de qué orden? 1. 1. ¿Y en menos 2? 3. Orden 3. Orden 3. Bien. Entonces, si me pide calcular el polo, el residuo de la serie en torno al punto z igual a menos 2, lo que tengo que hacer es aplicar la formulita, ¿sí? Entonces, como el orden del polo m es igual a 3, acuérdense que la derivada era m menos 1, va a ser la derivada segunda, de z menos z0, que ahora sería z más 2, elevado a la m al cubo, por 1 sobre z por z más 2 al cubo. Y el factorial es 1 sobre el factorial de 2, que esto va a ser un medio. Entonces, al hacer el producto, nos queda que va a ser la derivada segunda de 1 sobre z, y al calcular nos da que el residuo de la serie en z igual a menos 2, al aplicar el límite,
y multiplicar por el coeficiente del factorial nos da menos 1/8. Y bueno, acá lo que podemos ver es, comparándolo con el desarrollo en serie Laurent de la serie, fíjense que acá tenemos el término, el primer término de la parte principal, donde está el b-1 o c-1, y obviamente me da menos 1/8, ¿ven? Acá corroboramos que el residuo de la serie coincide con el cálculo hecho a través de la fórmula para singularidad de tipo polo. Tenemos una verificación de cómo corroboramos que el residuo corresponde al desarrollo en serie Laurent. ¿Se entiende? Sí. Profe, ¿puedo volver un segundo a la diapositiva anterior? Que me faltó copiar algo. Ahí está, sí. Eso. Perfecto. Igualmente Listo, esto gracias. está subido en el campus, tienen toda la presentación impresa en PDF del PowerPoint está subido en el campus. Ah, ok, perfecto. Gracias. No, de nada. Gustavo, Sí, en un ejercicio, por ejemplo, ustedes pueden pedir las dos cosas. sí, se puede pedir, pero ¿El desarrollo y el residuo o solo el residuo? sí, de hecho, bueno, ahora tenemos una actividad práctica donde van a tener que hacer estos cálculos. Sí, ahora Ah, listo. obviamente que, por ejemplo, en un examen, si uno tiene que calcular una integral, como decía Juan, por ejemplo, que ahora vamos a ver el teorema de residuo para integrales, si las singularidades son de tipo polo, que encierran en el contorno donde estoy integrando, la función tiene singularidades y son de tipo polo, bueno, las puedo calcular con la fórmula. Y está bien hecho el cálculo. Ahora, si tengo una singularidad esencial y quiero aplicar esta fórmula, bueno, ahí sí obviamente va a estar mal, porque no es aplicable para para otro tipo de singularidades que no sean de tipo polo. Pero bueno, ahora para fines de practicar y afianzar el concepto y poder entenderlo, el manejo, sí, hemos planteado una actividad donde tienen que trabajar con la fórmula, con el desarrollo en serie, con integrales, bueno, va a ser, digamos, trabajar con todos los conceptos, ¿no? Ah, listo. Bueno, y acá otra vez el letrero acá viene en letras rojas, bien visible, que si en el caso de singularidades esenciales no es posible obtener residuo de la serie Laurent mediante fórmula, ¿sí? Acá la única manera es hacer el desarrollo en serie Laurent empleando series conocidas, como la serie geométrica, serie Maclaurin de funciones conocidas que, bueno, que podemos tener, ¿no? Si, dependiendo la función que estamos trabajando, bueno, son las maneras que pueden tener para poder obtener el desarrollo de la serie Laurent y poder determinar el residuo de la serie. Como veíamos acá el ejemplo, por ejemplo, en este caso, que hacemos uso de la serie del coseno en torno a 0 y lo reemplazamos por 1 sobre z y después lo multiplicamos por z, ¿no? Entonces, haciendo desarrollo del coseno de z de 1 sobre z, obtenemos después el desarrollo final de la función que es z por coseno 1 de z, sobre 1 sobre z, en serie de Laurent. Acá no queda otra alternativa en funciones de este tipo de apelar al desarrollo de la serie al ser una singularidad esencial. Si es tipo polo, bueno, tenemos la otra alternativa. Bien. Vamos a pasar ahora al teorema del residuo. Vamos a ver cómo aplicar los residuos, el cálculo de residuos de la serie Laurent para resolver integrales. Entonces, acá en la presentación, como lo han visto en el video, toda la explicación de la deducción
del teorema. Vamos acá simplemente a plantear, no vamos a hablar de toda la deducción del teorema, de reemplazar la función por la serie, bueno, todo el análisis para poder llegar a la fórmula del teorema, pero sí lo vamos a comentar. Acá estamos considerando que tenemos una función f de z que tiene una cantidad de singularidades que están encerradas por un contorno C, y queremos hacer la integral cerrada en ese contorno C de f de z. Entonces, aplicando el teorema de formación de contornos, que hemos visto cuando vimos el tema de integrales, podemos reemplazar a la integral del contorno C por la suma de las integrales cerradas en torno a cada contorno que encierra cada singularidad, ¿no? De formar el contorno C. Entonces, al hacer la integral circulando cada contorno que encierra cada singularidad, lo que expresa el teorema es que la integral va a ser igual a 2pi por i por la sumatoria de los residuos de la función en cada una de estas singularidades, ¿sí? De los residuos de z en zk de f de z, ¿no? Obviamente que acá tendremos que ver si la función en distintos puntos tiene singularidades de tipo polo o tipo esenciales. Entonces ahí veremos cómo calculamos el residuo. Si tenemos que apelar sí o sí al desarrollo de la serie, o si son singularidades de tipo polo, podemos aplicar la fórmula de cálculo de residuos para singularidades de tipo polo. Entonces, lo que nos va a expresar el teorema del residuo es que vamos a poder calcular la integral, como en este caso, suponiendo, por ejemplo, para una función que tiene en el recinto gamma sub i una singularidad, la integral va a ser igual a 2pi por i por el residuo en esa de la serie de Laurent de la función que está encerrada por ese contorno gamma i. En este caso sería para cuando tenemos una sola singularidad en el contorno de integración. Si tenemos más de una singularidad, tenemos que hacer la sumatoria de los residuos de la función en cada una de esas singularidades que están encerradas por el contorno de integración. Entonces, como vemos, la fórmula de integral es otra alternativa de integrales que parece mucho más accesible, más sencilla, pero bueno, como decía también Juan, tenemos el tema de que hay que hacer el desarrollo en serie Laurent, ¿no? O sea, también, digamos, no es que es tan directo el cálculo de los residuos, también nos pide hacer otros cálculos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver una aplicación, cómo aplicar el teorema del residuo. Acá tenemos la integral en un contorno cerrado C de la función de 1 sobre z por 1 más z. Y en este caso tenemos dos contornos, el círculo de módulo z igual a 1 medio y el círculo de módulo de z igual a 2. Vamos a hacer un pequeño dibujito porque también es importante que siempre grafiquen para poder visualizar lo que están resolviendo. Es importante que grafiquen y ubiquen las singularidades. Vamos a borrar esto de la función. ¿No? Tenemos la integral cerrada del diferencial de z sobre z por 1 más z. Y nos piden el contorno, en el primer caso, el contorno C es aquel que es el módulo de z. Un medio. Sí, el módulo de z igual a 1 medio, y el otro módulo de z igual a 2. Y en el segundo caso, C
es en contorno cerrado módulo de z igual a 2. Entonces yo sé que acá esto sería, la función sería 1 sobre z por 1 más z, ¿sí? Entonces acá, ¿cuántos polos tenemos? 2. 2 polos de orden 1. En z igual a 0 y en z igual a menos 1, ¿no? Tenemos dos polos simples. Entonces, si lo graficamos, este es el plano z, x, y, tenemos en 0, tenemos un polo, y en menos 1 tenemos el otro polo. Entonces, si me dice que el primer contorno es el círculo de radio 1/2, tenemos este contorno de integración. Y en el otro caso, que vale 2, el radio, tendremos este contorno de integración. Entonces, para el primer caso, para el primer caso, que el contorno de integración es el círculo de radio 1/2, la integral en c del diferencial de z sobre z por 1 más z, esto va a ser igual a 2pi por i por el residuo en z igual 0, ¿sí? Tengo una sola singularidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Y para el caso 2, este va a ser el C1 y esto va a ser el C2, diferencial de z esto va a ser igual a 2pi por i por el residuo en z igual 0 más el residuo en z igual a menos 1. Bueno, entonces vamos a ver, es importante esto de que ustedes grafiquen para que cuando aplican los contornos no se equivoquen en las singularidades que están encerradas por el contorno de integración. Es más fácil visualizarlo gráficamente que pensarlo así en el aire, digamos, sin verlo gráficamente. Por ahí uno se puede confundir. Entonces, Pero, profe, sí. se tiene que, ¿Hola? perdón, se tiene que tener en cuenta la cantidad de singularidades que encierra, digamos, la región. Claro, acá nos dieron dos contornos de integración, el contorno 1 y el contorno 2, y en el contorno 1, que es el círculo de radio 1/2, solamente encierra a la singularidad en z igual 0. Y el contorno 2, que es el círculo de radio 2, encierra las dos. Entonces, para el primer caso, la integral va a ser directamente 2pi por i por el residuo de la función en z igual 0, y en el segundo contorno voy a tener que hacer la sumatoria de los dos residuos, porque el contorno verde está encerrando a las dos singularidades. Perfecto. ¿Ok? Bien, entonces en ese caso, bueno, acá tenemos el cálculo para el primer caso. Bueno, acá lo que, en el ejemplo que está planteado acá, directamente se han calculado los residuos para los dos puntos, aplicando la fórmula, como son dos polos simples en z igual 0 y z igual a menos 1, aplicando el límite y multiplicando por z menos z0 a f de z, obtenemos que para el residuo en z igual 0 da 1 y el residuo en z igual a menos 1 da menos 1 de esta función. Entonces, para el primer caso, el contorno del círculo módulo z igual a 1/2, como solamente encierra al polo que está en z igual 0, en este caso el residuo valía 1, nos queda 2pi por i, la integral.
Y en el otro caso, que encierra las dos singularidades, bueno, en este caso da la coincidencia que da 0, ¿no? Esto no confundirlo con el tema de que la función analítica acá, la función tiene singularidades, así que, bueno, la integral puede dar 0, en este caso la sumatoria de residuos da 0, y para el segundo caso la integral es nula. Pero lo que es importante es tener que el procedimiento es tienen que hacer el cálculo de los residuos. En este caso, bueno, como eran singularidades de tipo polo, aplicamos a la fórmula. De haber sido una singularidad esencial de la función, no habría quedado más remedio que hacer el desarrollo de la serie y encontrar el residuo de la serie. Pero bueno, esta sería, digamos, la aplicación de cómo resolver integrales aplicando el teorema de residuo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No, se entendió, profe. Bueno, ahora vamos. Gustavo, Sí, Juan. ¿Podemos ir al dos o tres slides atrás, que era donde estaba la función z coseno de 1 sobre z? Sí, cómo no. Espera, a ver. Antes. Era como un ejemplo. Sí, acá lo mostré de vuelta. Espera. Ahí está. Chicos, si hacemos la integral en una curva cerrada que encierre al origen de z coseno de 1 sobre z, diferencial z. Una curva cerrada que encierre al origen. Viendo el desarrollo en serie. ¿Cuánto es en serie Lorentz, ¿no? ¿Cuánto debería dar esa integral? Te queda 2pi por menos un medio, ¿no? Por menos un medio. Muy bien, muy bien. ¿Y tiene lógica eso? Fíjense que o sea, la serie Lorentz va a converger a la función. O sea, decir serie Lorentz y decir función va a ser lo mismo. Entonces, si nosotros hacemos una integral en una curva cerrada, podemos integrar también término a término en la serie. ¿Está bien? O sea, podemos hacer la integral. Eso, Gustavo, si lo puedes dibujar a esto. Sí, espera. A ver. Ahí arriba me parece que es el pintar. Espera, a ver. Acá arriba. ¿Cómo haría? Para. No, arriba dice ver opciones, dice pintar. Acá, sí, sí. Anotar. Acá, sí, espera. Acá anotar. O sea, pero está perfecto lo que dijeron. Ahí tenemos una sola singularidad. Sí. Tenemos el desarrollo en C de Lorentz. Entonces, Voy a hacer cuál es el residuo, lo multiplico por 2pi y ya está. Y ya lo obtengo. Ahora, viendo si tiene lógica, nosotros lo que estamos haciendo es la integral en una curva cerrada de z coseno de 1 sobre z diferencial z. Y eso sería lo mismo que hacer la integral en una curva cerrada de todos los términos de la serie de Lorentz. Ahora, todos los términos de la serie de Lorentz deberían dar 0, menos donde aparece el residuo. ¿Sí? En la integral de una curva cerrada. Ahora la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué dan 0? Fíjense en este caso en particular. ¿Por qué darían 0? Por ejemplo, el primer término sería la integral en una curva cerrada que encierre al origen de z diferencial z. Después vendría menos la integral en una curva cerrada de 1 medio factorial de z diferencial z. Después sería más la integral en una curva cerrada de 1 sobre 4 factorial z cubo. Z cubo diferencial z. Eso debería dar 0. De ahí en adelante debería dar 0. Ahora, ¿lo pueden relacionar con algo que habíamos visto?
¿por qué podemos justificar que da 0? ¿Tiene que ver algo con Cauchy, profe? Claro, con las integrales de Cauchy, con la integral de Cauchy. O sea, Y decía, el primer término sería la integral de z diferencial z. Z es una función que es analítica en esa región. Entonces ahí por Cauchy-Gorsat debería dar 0. ¿Está bien? Ahí. Y después todo lo claro. demás que decían, lo demás cuando es z cubo, z cuadrado, z cubo, z, los demás z, cuando integro, por la fórmula integral de Cauchy, ¿qué es lo que me daría? 0. Sí. ¿Por qué? Porque estaríamos derivando una constante, que es el coeficiente que aparece arriba. Pero bueno, se los podemos dejar planteado, Gustavo, para que lo piensen, para que lo analicen. Está bueno. Y después a ver cómo, a ver si lo pueden subir al foro y lo discutimos por el foro. ¿Está bien? Como para avanzar. ¿Te parece bien, Gustavo? Ok. Dale. ¿Entienden lo que planteó Juan? La consigna al plantear la integral término a término de la serie por la fórmula integral de Cauchy. Acuérdense que cuando teníamos términos que estaban elevados a potencias mayores a 1, teníamos que aplicar lo que obteníamos con la fórmula integral de Cauchy era la derivada de la función en ese punto. ¿Sí? Entonces, La fórmula generalizada, ¿no? De acuerdo, no exactamente. recuerdo. Sí. O sea, tienen que linkearlo con ese concepto para poder determinar que todos los demás términos son nulos excepto este término. ¿Mm? ¿Se entiende más o menos el planteo? Sí, profe. Ok. Bien. Se lo dejamos como tarea, chicos. A ver quién puede subir la justificación de la integral término a término, que todos tienen que dar 0. Y esto pasa para esta serie como para cualquiera. Para este ejemplo como para cualquiera, se cumple siempre. Que siempre van a dar las integrales término a término, van a dar todas 0, excepto la que tiene el residuo. Excepto el término donde está el residuo. Que ahí va a dar 2pi por el residuo. Por eso es tan importante el residuo, porque nos ayuda a determinar el valor de la integral. Sí, exactamente. También pueden ver también algunos ejemplos en el libro de Glyn James a través de la integral, por ejemplo, de la función de diferencial de z sobre z, planteada en forma polar, trabajando el z en forma polar, calculando el diferencial, integrando en un contorno cerrado, circular, que obviamente les va a dar 2pi por i en ese caso. Y bueno, en este caso, justamente también por residuo, se ve que el residuo de 1 sobre z es 1. O sea, directamente es 1 sobre z, ya está expresado en serie y es un solo término, es 1 sobre z. Así que el residuo vale 1, o sea que les da idénticamente igual a 2pi por i. Y, digamos, de esa forma también pueden determinarlo para ese caso. Ahora, para generalizar para los demás términos a través de la fórmula generalizada, es más, como planteaba Juan, también es más directo darse cuenta que se anulan todos los términos. Así que bueno, está muy bueno el planteo, así que a ver quién se anima a hacerlo y subirlo al foro y verificar esto que estamos diciendo. Les dejamos esa inquietud. Me quedó esto acá, a ver, para borrarlo es esto. Vas para
anotaciones, Gustavo. Vas a anotar Sí, ahí está. y ahí te aparece un borrar. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos a... Ahora vamos a ver vamos a empezar a trabajar con un ejercicio para trabajar en grupo. Vamos a tomar este ejercicio que lo vimos como un ejemplo cuando vimos integrales de la integral en un contorno cerrado de la función z sobre z menos 1 más por z más 2j o 2i. Acá tienen la respuesta, le hemos puesto la respuesta de lo que da la integral esta, donde C es cualquier contorno que contenga ambos puntos. Estamos pidiendo que encierra las dos singularidades, ¿sí? Entonces, lo que le vamos a pedir es que hagan una captura de pantalla, como hacemos habitualmente, del ejercicio, y vamos a centrarnos primero en el primer punto, es decir, el punto 1, desarrollar en serie Laurent en torno a z igual a 1, identificar, una vez que hagan el desarrollo, o sea, de la serie, trabajando con la metodología que hemos visto para desarrollar serie Laurent, a través de sustitución o funciones conocidas, obtengan el desarrollo de la serie de esta función en torno a z igual a 1, identifiquen el tipo de singularidad que tienen en función de la cantidad de términos que tiene la serie, aunque bueno, por ahí a priori ustedes ya se dan cuenta cuál va a ser el tipo de singularidad que tienen, pero bueno, lo tienen que demostrar con la serie y determinar el residuo del desarrollo de la serie de Laurent. Ese sería el primer punto a trabajar, o sea, después vamos a ir avanzando con los otros dos, pero vamos a arrancar con el punto 1. Así que les pido si pueden hacer una captura de pantalla. Ahora vamos a formar los grupos. A ver si puedo de acá. Voy a dejar de compartir, me parece. ¿Ya lo tienen todos la captura del ejercicio? Sí. Ok, bueno, dejo de compartir. Vamos a crear las salas. 9 grupos, ¿no, Damián? Siempre tengo la misma pregunta. Sí, sí, 9. Ok. Bueno, vamos a darles 20 minutos. A ver. Vale. Bueno. Y le agregamos la región de convergencia de la serie Laurent. A ver, espera. Espera un segundito.